está? Muy buenas noches, soy Carmen Gudiño y les saludo con mucho gusto en una emisión más de Reto 2024, en esta ocasión para abordar temas no solo de interés social, sino que nos ayuden a tener un panorama más claro del contexto en el que vivimos. Hoy nos haremos un planteamiento muy interesante que vamos a analizar desde dos perspectivas, como mujeres y como jóvenes. ¿Cómo podemos planear para el futuro desde la juventud y cuál es la importancia de planear para alcanzar los objetivos de vida? Y es que es necesario identificar las pasiones y habilidades, pero sobre todo establecer metas claras y alcanzables. Para llevar a cabo el análisis de este tema contamos con la presencia de panelistas que tienen en común en haber logrado el Premio Estatal de la Juventud. Dos jóvenes entusiastas que nos compartirán sus experiencias, que las llevaron a obtener ese galardón y sobre todo nos darán su punto de vista sobre cómo planear desde ahora el futuro de la juventud. Así que bienvenida Carla Zaret Saldaña Cruz, ella es ganadora en la modalidad de labor social, también ha sido embajadora de la infancia en África por el Consejo Internacional Independiente de Protección a la Infancia y también ponente internacional, representante de México en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales en la Universidad de Abdelmalek Essadi en Tetuán, Marruecos, y también recibo con mucho gusto a Violeta Quiroz Colín. Ella es ganadora en la modalidad de trayectoria artística y cultural, es artista escénica y bailarina de danza clásica, folclórica y contemporánea. Ella está comprometida con la promoción y difusión cultural para crear y generar impactos sociales desde el arte. Como ven, dos grandes jóvenes que tenemos el día de hoy. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a tener una plática muy interesante con ellas, pero el futuro es incierto y hasta puede darnos temor enfrentarlo. No sabemos qué pasará ni siquiera el día de mañana. Sin embargo, tener planes y pensar en el futuro es imprescindible, pues es la manera para prevenir y trabajar por los objetivos, además de que tomar acciones en función del futuro permite que la calidad de vida mejore. Así que de todo ello vamos a estar hablando y Violeta, yo quisiera empezar contigo porque, bueno, ya lo vimos, todas las situaciones en la cápsula que les preocupan a los jóvenes, todas estas inquietudes que tienen, los retos, pero ¿cómo podemos planear desde la juventud con una visión femenina hacia el futuro? Pues principalmente yo considero que los enfoques principales que debemos de tener en cuenta es la constancia y la disciplina para poder pues ser constantes con nuestras actitudes, con lo que queramos en vida. De ahí pues podemos identificar estas fortalezas y debilidades que tenemos como personas y ahí podemos partir en hacer en el análisis, es una crítica propia y justo pues podemos identificarlos para que nosotros mismos podemos enfocarnos en aquellas que no podemos, no se puedan del todo lograr, justo, que se puedan lograr y ya para hacer una evolución con ellas para poder crear una evolución. Fíjense que yo las veo a ustedes dos, Zaret, Violeta, dos jovencitas pues muy talentosas y además exitosas, galardonadas con el máximo reconocimiento que da el Estado en materia de juventud. Y yo pienso, bueno, a veces creemos que a los jóvenes no les gusta planear el futuro o que lo ven como lejano, que no es un tema de ellos, que van viviendo el día a día, pero no es así. Zaret, yo quisiera preguntarte a ti en ese sentido, ya que estamos hablando de las metas, de los objetivos, ¿cómo poder hacer desde la juventud para que realmente se tracen objetivos que puedan alcanzar? Porque a veces quizá los vemos muy ambiciosos, pero que no los vamos a lograr. En tu experiencia, ¿cómo hacerle? Bueno, pues primero necesitamos un plan de acción, algo con lo que empezar. Y yo lo empecé con dos preguntas. ¿Qué quiero ser en la vida y qué quiero hacer en la vida? Y pues ya de ahí se fueron impulsando todas estas cosas. Yo empecé con mi canal de YouTube, en el que estoy defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablo con niños, que es una amiga mía, que tiene una discapacidad, tiene un implante coclear, y pues bueno, hay que darle voz a los niños, a los adolescentes, para poder seguir adelante.
tú lo tenías muy claro ya, desde Sí. que te planteas estas dos cuestionamientos, dices yo quiero lograr eso, trabajar con los niños y mira hasta dónde te ha llegado a ir a Marruecos, a hablar con los niños migrantes no acompañados, en fin, una trayectoria que tienes tú muy amplia, pero ¿qué le dirías tú en ese sentido a los jóvenes? Además de que ya se plantean estas dos preguntas, si no lo tienen claro, ¿qué hacer? Pues hay que conocernos a nosotros mismos en primer lugar. No podemos empezar un proyecto sin saber lo que estamos haciendo. Tenemos que ir investigando cómo nosotros queremos que sean las cosas. A mí me gusta mucho el ser mexicana y mexiquense. Entonces, pues de ahí surgió mi proyecto, desde las raíces, desde mis raíces. Entonces, pues creo que cualquiera puede lograr cualquier cosa si se lo propone. Tenerlo claro, buscar ayuda en caso de que no lo tengamos claro, sobre todo los jóvenes que a veces pensamos y les gustan tantas cosas, pero no se deciden o están indecisos. En ese sentido, Violeta, tú coincides con Zaret, se tiene que tener claro, ¿crees que los jóvenes tengan claro lo que quieran hacia el futuro? Como mujeres, a lo mejor yo te preguntaría, como mujer, ¿qué te preocupa para el futuro que ya estés planeando desde ahorita? Pues no es como que me preocupe en realidad, simplemente es importante que tenga mis metas claras, muy fijas, para que yo pueda ir desarrollándolas poco a poco. Como justamente en un principio lo habías mencionado, el futuro es incierto, pero justo es importante tener esas estrategias que si no se puede cumplir alguna meta de la manera que ya la teníamos establecida, justo tener alternativas para que nosotros mismos podamos llegar a ese punto sin necesidad de evadirlos o dejarlos a un lado. Es importante que nosotros mismos creamos en nuestras metas, en lo que deseamos en esta vida y simplemente pues ser constantes en ello. No sé si ustedes han visto, a lo mejor en redes sociales, esto que circula de que ponen un niñito chiquito y decían, debía haber estado ahorrando desde que nací para que ya a esta edad, a los 20 y tantos, ya tuvieron por venir, ¿no? Sí. Algo, digo, ahorita se está haciendo viral en ese sentido, pero creo que hacia allá va, ¿no? A veces cuando tenemos 20, 16 años, 15, quizá podremos pensar que el futuro pues está muy lejano, pero no nos ponemos a pensar o nos detenemos en que desde ahora tenemos que hacer algo que nos permita llegar a ese futuro como nosotros queramos. Zaret, yo quisiera preguntarte, ¿cómo mantener una actitud positiva? Porque también veíamos en la cápsula esto que aqueja a los jóvenes, que quizá puede llevarlos a asuntos de depresión o de incertidumbre, pero ¿cómo mantener una actitud positiva para realmente poder planear el futuro? Pues al inicio de mi proyecto, pues eran videos, ¿no? Entrevistaba a artesanos, a personas que yo conociera, ¿no? Pero esto nos llevó a una invitación en un congreso de la paz en Chiapas. No teníamos el recurso tampoco para un vuelo de Toluca a Chiapas, entonces mis papás no se dieron por vencidos tampoco y me apoyaron bastante. Fue un viaje en carro de 13 horas. Entonces, pues allá también yo di poesía de la inclusión a los niños con discapacidades. Y nos conoció ¿Una persona? ¿Un representante? Un representante de los derechos de los niños y niñas en África, de África, y pues nos dio la invitación de viajar hasta Marruecos, pero claramente no teníamos un recurso tan grande para ir hasta allá. Entonces también mis papás ayudaron en ir a aerolíneas, a las embajadas de Tetuán en México. Entonces se fue haciendo un proyecto más grande y gracias a los apoyos se pudo lograr ese proyecto y la motivación nunca se perdió. Entonces yo creo que se pueden lograr las cosas, las metas, mientras busques las soluciones adecuadas. Claro, y tú lo planteas muy bien en una oportunidad que a ti te llegó de viajar a Marruecos, pero ahora ¿cómo le hacemos, no? Y lejos de decir, no, pues no puedo ir a trabajar, a buscar acciones, a esforzarse por lograrlo, creo que esa es la actitud. Y si alguien tiene buena actitud en la vida, creo que son los jóvenes que nos demuestran todos los días que se pueden generar cambios, que se pueden hacer metas. Violeta, en ese sentido,
¿Tú cómo ves a la juventud desde la perspectiva de las mujeres, a otras jóvenes de tu edad? ¿Cómo las percibes en este tema del futuro? ¿Sí están pensando en un futuro o van con el día a día? Pues creo que he conocido de ambos lados. Yo conozco jóvenes de mi edad que están con las ideas como yo las planteo, pero muchas otras se quedan con esos estereotipos que se han planteado en el hogar, con esos estereotipos que la sociedad les ha implementado. Entonces, sí, es una balanza aquí, un poco de todo se rodea en mi entorno, pero justo yo hago la invitación de que pues es importante que nosotros rompamos con esos estereotipos, que tengamos un amplio panorama de la sociedad, un amplio panorama mental propio y sobre todo cultural, porque justo la cultura es algo que nos rodea. La cultura es todo lo que está allá afuera, todo lo que hace el entorno a nosotros. Entonces sí, es importante que conozcamos esos amplios aspectos de la sociedad. Pues sí, es importante que los conozcamos, que nos pongamos en acción con la motivación que tú compartías, Aret, y sobre todo que sepan los jóvenes, las jóvenes, la importancia de sí estar planeando para ese futuro que nos alcanza muy rápido y que evidentemente son ustedes la fuerza de un país el día de mañana. Seguimos en esta mesa de Mujeres Reto 2024 y seguimos conversando con Carla Zaret y Violeta sobre la importancia de planificar para el futuro, pero desde la juventud. Sobre todo para nosotras como mujeres, definitivamente pensar en qué es lo que queremos y cómo es que se quiere lograr, pues nos genera siempre algo de incertidumbre y a veces hasta cierta confusión. Pero también nos motiva y nos da esperanza pensar en que se puede lograr cosas y lo capaces que nos volvemos ante los retos de vida. Carla, yo quisiera preguntarte, hablábamos antes de ir a la pausa, nos compartía Violeta acerca de los estereotipos, que ella decía, yo veo que todavía algunas mujeres jóvenes de mi edad pues se mantienen en esos estereotipos. ¿Son uno de los retos que tú percibes? ¿Cuáles crees que sean los retos que tú logras ver para las mujeres jóvenes que les impiden planear? Pues yo como menor de edad también he visto cómo los adultos quieren que el currículum se haga desde que empieza la carrera, o sea, no es algo que se tome muy en cuenta lo de los niños, no, como es algo común que los niños pasen el preescolar, primaria, secundaria, pero al final son cosas importantes, ¿no? No tienen que ser afuera de nuestro círculo para que el currículum se siga haciendo. Además, como menores de edad, yo opino que podemos hacer muchísimas cosas como mujeres y de igual manera, o sea, es algo que tenemos que seguir adelante y más con esto también con los estudios, por ejemplo los estudios superiores, que se nos rinda también un apoyo en el desempeño académico, no solo con el poder adquisitivo que se llega por ejemplo a escuelas privadas o públicas, que es con el desempeño académico, con el poder adquisitivo. O sea, yo creo que con estas cosas podrían sacarnos también adelante, porque también estamos expresándonos, ¿no? Estamos formando un mayor futuro desde este presente. Y qué palabra tan bonita tú empleaste. Dices, se está viendo que se quiere hacer un currículum a partir de la universidad. Y qué erróneo, tú ya estás identificando que ese es un gran error. Y sí, a veces pensamos que los jóvenes deben planear ya una vez que están en la universidad y que terminen la carrera y que ahí van a empezar su currículum. Y no, deben empezar desde antes, efectivamente, desde muchísimo antes. Ustedes lo han demostrado, a su corta edad ya tienen un gran currículum, las dos, digno de cualquier presentación de trabajo, así que qué bueno que nos das este consejo de que tenemos que empezar desde antes. Violeta, tú hablabas de los estereotipos y yo me quedé pensando, ¿qué estereotipos identificas que nos están limitando como mujeres a la hora de planear? Pues yo creo que principalmente justo uno ha sido como el que dejemos como las cosas para después o que se queden, por ejemplo, yo lo he visto en mi hogar, que todavía se visualiza ese aspecto del que pues el hombre es el que provee y la mujer está en casa. Y no justo, o sea, podemos cambiar esos paradigmas. La mujer pues también puede salir a trabajar, puede salir a
a experimentar el mundo, porque también es parte del proceso. Como lo mencionaba hace rato, pues es importante que rompamos con esos paradigmas que se han implementado en la sociedad, el reconocer varios aspectos, cultivarnos, leer, conocer sobre lo que uno debe de conocer en la sociedad. Claro, y eso se dice fácil, pero implica todo un reto, ¿no? Desde el hogar, desde las escuelas, tú ya nos mencionabas algunas de las políticas públicas que son necesarias, que tú estás identificando como joven. ¿Qué otra situación, desde tu experiencia como una jovencita que ha logrado a su corta edad, ¿cuántos años tienes? 15 años, ya pues muchas cosas, que lo tenías claro, no lo compartiste desde un principio, pero ¿qué le dirías a otras mujeres para romper justo estos estereotipos de los que nos habla Violeta, estos retos que tú mismo compartiste? ¿Cómo hacerles, Aret? Pues el futuro se forja desde el presente. Debemos conocernos y al mismo tiempo cuidarnos, ¿no? Es algo importante que nos cuidemos entre nosotras y no lleguemos a la competitividad, sino a la cooperación. Desde ese punto de vista, vamos a ver cómo las cosas van a seguir mejorando. Exactamente. En esta parte de hacer sinergias, de esta sororidad de la que tanto se habla, ¿no? Y que es un tema que está presente, y además en un momento, Zaret, Violeta, déjenme compartirles que a ustedes les toca la fortuna, y digo fortuna porque sí ha costado muchos años, en un momento importantísimo de nuestro país, con una representación de mujeres como nunca en puestos de poder, en la presidencia de la República, en las cámaras, en los congresos, en los estados, como nunca una representación de poder, y eso yo creo que a ustedes les abre un gran camino, Violeta, Zaret. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, justo. Uno de los ejemplos que también tengo muy en mente es eso, del que pues cómo ya las mujeres en esta actualidad tienen ese poder de dirigir un país, del cómo sí ya se les está dando el valor que debería de ser, justo porque pues antes simplemente eran como un adorno de un hogar, cuestiones, pero también ahí entra la cuestión cultural, que me agrada saber que justo estamos viviendo ese nuevo cambio en la sociedad, esa evolución ante la sociedad que simplemente nos va a dar el valor. Y no, más bien tenemos el valor, pero justo ya se le está dando el reconocimiento a la mujer que siempre se le tuvo que haber dado. Claro, y que están en un momento crucial. Y Zaret, tú nos compartías al principio, empezaste con tu canal de YouTube, y yo pienso ahora en que ustedes también como jóvenes, además de estar en esta época privilegiada y muy importante de la que estamos viviendo, también tienen estas herramientas de las redes sociales, es decir, no necesitan grandes cosas, lo tienen al alcance de su celular. Muchos de los jóvenes están ahí metidos en las redes, que lo aprovechen, ¿no? Sí, así es, pues al final es nuestro propio futuro y creo que deberíamos de empezarlo desde ahorita. No hay que esperar hasta que los adultos nos digan cuándo empezar, claro, sino empezar desde ahorita, y ya cuando, si quieren decirnos eso, ya tengamos algo con lo que seguir adelante. Qué bonito mensaje, Zaret, y efectivamente esperemos que los jóvenes, las jóvenes que nos están viendo lo tomen, porque es el momento. Y yo como adulta, se los digo, y como mujer, si yo podía voltear 10 años atrás o 20 años atrás, qué buen consejo el decir, desde ahora tienen que hacer ese currículum, y ahora aprovechen estas herramientas, aprovechenlas, porque créanme, pueden ser muy valiosos, y todos los jóvenes son talentosos en muchas cosas. Eso no queda duda, pero hay que saberlos encaminar, y qué mejor que hacerlo desde una edad temprana, y como mujeres también más. Siempre planear antes para nuestra vida adulta, qué mejor que hacerlo desde jóvenes. Ha llegado el momento de hacer la recapitulación, las conclusiones, y yo quisiera que ustedes nos regalen un mensaje final, cada una de ustedes, para la gente que nos está viendo, y principalmente para esas mujeres jóvenes que nos están sintonizando. Violeta, comienzo contigo. Pues para mí principalmente deberíamos de justo seguir en camino, seguir la trayectoria que nosotros mismos debemos implementarnos, ser clara con nuestras ideas, con nuestras cuestiones que queremos lograr a futuro. De ahí podemos partir a crear nuevas experiencias, nuevas cosas, y que justamente no podemos imaginar hasta la cuestión de la capacidad que tenemos nosotras mismas. Ahí podemos forjar nuevas cosas, implementar nuevas cosas en la sociedad. Entonces sí, hay que ser constantes, disciplinadas,
activas en todas esas cuestiones que nosotros nos propongamos para poder crear y satisfacer todo eso que tengamos en mente. Muchas gracias, Violeta. Zaret, tu comentario final. Pues yo solo con unas palabras y son, con cada logro de nuestra vida comienza con la decisión de atreverse. Con la decisión de atreverse. Tú les dirías, atrévanse. Sí, porque es la única manera en la que podamos salir adelante. Si seguimos opacados por la sociedad, no vamos a lograr nada. Entonces, es importante atrevernos para llegar a mucho más. Atreverse, usar todos sus talentos, todas las herramientas que tengan a su alcance, pedir ayuda también, si lo requieren, y hacerlo. Muchas gracias, Zaret. Pues mire, qué bonitos mensajes nos han dejado nuestras dos invitadas, que yo le decía al principio, qué gusto tener a dos jovencitas que además son muy talentosas y que nos permiten, sí, valorar la importancia de planear desde muy jóvenes, sobre todo nosotras como mujeres, porque nuestra vida adulta, yo se los digo a ustedes, se los comparto, pues van a tener decisiones a 10 años, a 15, primero qué carrera elegir, después en qué trabajo, laborar, después si quieren formar una familia, si quieren convertirse o no en madres y qué va a implicar eso. Todas esas cuestiones no lo tenemos que planear desde que somos muy jóvenes. Quizá no lo tengamos plenamente claro, pero sí lo tenemos que ir forjando, ir hacia adelante, porque créanme, vamos a necesitar de esos jóvenes que cuando lleguen a la vida adulta ya lo tengan prácticamente, si no resuelto, sí muy avanzado. Así que bueno, como yo le compartía, pues sí, el futuro es un gran reto y depende de nosotros mismos lo que pasará con nuestra vida, que funciona con base en las decisiones, en trabajo, ya lo han compartido nuestras invitadas, mucho esfuerzo, pasiones y sobre todo en sueños, esos sueños que tienen los jóvenes. Requiere comenzar ya desde ahora a materializar esas posibilidades y es necesario que se hable sobre la importancia de un proyecto de vida, que se enseñe a las niñas, a las jóvenes a planear para que aprendan a destinar y a organizar su tiempo. Qué importante esto, enseñarle a nuestras niñas a planear, a ahorrar, educación financiera, el futuro, qué importante para que disfruten desde ahora, pero también pensando en el mañana. Agradezco la presencia, Violeta, Zaret, gracias por habernos acompañado, gracias a usted por haber seguido con nosotros esa mesa en donde nos han compartido desde esta visión tan joven cómo poder hacer para planear hasta el futuro. Gracias por su atención, lo veo en la siguiente emisión, mientras tanto les deseo que pasen muy buena noche.